que sí advirtió, y esto debo decirlo, nobleza obliga, sí advirtió desde que Milei era candidato que nada bueno podía salir de ahí. Hola Pablo, gracias por venir. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días. Bueno, vos lo compartimos recién, lo viste, ¿no? Y fuiste uno de los primeros que dijo, este tipo no nos lleva a ninguna parte bien. Sí, porque yo a Milei nunca lo medí como una expectativa sobre un determinado plan económico, de gestión. Creo que Milei, desde el mismo momento que se planta como candidato y empieza a hablar, blanquea su escala de valores. Entonces, un hombre, ya no digo un candidato, digamos, un hombre que en plena campaña no tuvo ningún prejuicio en insultar y denigrar al referente máximo de la fe de la mayoría de la humanidad, sí, y un argentino que estaba en una situación única y extraordinaria como el Papa Francisco, que dijo que las problemáticas de las adopciones se resolvían con la compraventa de niños, poniendo la compraventa de niños al mismo nivel que la comercialización de cualquier producto, como los que estaba hablando ahora, como la soja o el maíz y demás, o que hablaba de la compraventa de órganos para el problema de los trasplantes, o que hacía del que pensaba distinto un zurdo al cual habría que matarlo. Yo ahí dije, nada bueno puede pasar. O sea, ni siquiera me interesaba debatir las cuestiones vinculadas a los planes económicos. Es verdad que la mayoría de la sociedad, a partir de un enojo sobre determinadas gestiones, resolvió ponerlo de presidente, pero nada que se construya a partir del resentimiento, del enojo, tampoco parte de una expectativa positiva. Claro, y ahora lo estamos viendo, ahora lo ¿no? estamos sufriendo. ahora lo estamos sufriendo. Lo estamos sufriendo porque toda esa falta de valores en cuanto a la empatía con el otro, al respeto. Mirá que estamos hablando de cuestiones que no tienen que ver ni siquiera con la política. No, de las relaciones humanas. Sí. Una persona que no tiene empatía por el otro, respeto por el otro, que está dispuesto a sentarse a dialogar, sino que el que piensa distinto directamente como él lo definía y como lo define es un argentino de mal, es imposible que eso salga bien. Entonces yo sigo insistiendo que esto todavía va a terminar aún peor. Claro. No tengo ninguna expectativa favorable sobre esto. Bueno, el otro día, esta semana, hablamos con el doctor José Abásalo, que es un perito psiquiatra, y dijo, bueno, este señor no está bien. Él dijo, es un compendio psiquiátrico, dio inclusive desde lo que él ve, desde su análisis de lo que ha hecho. Bueno, lo que esperamos es que se accionen los mecanismos institucionales correspondientes, porque definitivamente todo esto que estás diciendo vos es un poco lo que decía el doctor Abásalo, ¿no? Iba reafirmando cosas que vamos viendo. Es una persona que no se puede sentar a hablar, es una persona que tiene una inestabilidad emocional, que no acepta que nadie le diga nada en contra. Digo, bueno, y es el presidente de la nación. Sí, bueno, el tema es que ese capricho de gobernar la Argentina desde solamente una expectativa de las redes sociales, porque ese es otro problema que tenemos un presidente que no gestiona un gobierno, sino que administra sus redes sociales. Entonces él cree que el universo de la problemática que hoy él tiene que administrar es los likes que le ponen, o los retweets, o los comentarios positivos o negativos, y él no recorre la Argentina, que ese es otro problema, ¿no? O sea, a ver, nosotros sabemos, yo digo, ¿no? Nosotros sabemos que si vos conocés Salta, sabés que viven, por decir, en el norte, en el departamento San Martín, Orán, se expresa, habla y mira diferente al que vive en los Valles Calchaquíes, que una comunidad huichí tiene una manera de vivir determinada y una expresión y una expectativa distinta a la comunidad Colla, por decir, los pueblos originarios, que las idiosincrasias son diferentes, que las necesidades son diferentes. Bueno, lo mismo pasa a nivel de la Argentina. ¿No? Las necesidades, las expresiones que viven en el norte, la Patagonia, bueno, esos matices que hacen a las expectativas y a las necesidades de la Argentina, él no las conoce porque él no conoce la Argentina. Es muy difícil gobernar un país si vos no le conocés la mirada a los ojos de la persona que te toca gobernar. Exactamente. Y sigo insistiendo en cuestiones humanas, no técnicas, ¿no? Entonces él es una persona que, como le dio resultado llegar por las redes sociales, él creyó que podía gobernar un país por redes sociales. Y eso es imposible. Entonces,
¿qué le podemos hablar a Milei de si se necesita o no el puente del Río Vaquero, o si se necesita la reparación de la ruta 934, o si es imposible y hay que sacar un seguro de vida especial, adicional al que te requiere el automotor para irte a Tartagal o a Orán por la ruta, o qué están necesitando los productores? Entonces él piensa que la necesidad de los productores es esa reunión a la cual estaba, que son gente con gran poder económico del campo. Bueno, en algún punto que lo aplaude por claro, una cuestión de que vos veías que los mismos aplausos ya son tibios, no le creen ya, nada. Exactamente. Hay una parte, no sé si lo puse en el recorte, pero una parte donde él anuncia y lo aplauden, y a la siguiente ya no lo aplauden, ¿no? Porque ya es una cosa, bueno, ya sabemos dónde estamos. Pero demos vuelta a la página, dejémoslo a Milei y hablemos de lo que viene, porque en definitiva lo que hay que hablar es de lo que viene. Pablo, bueno, tuviste un paso muy fugaz por lo que fue la intervención del Partido Justicialista. Ayer ya asumió José Luis Napoleón Gambetta, impuesto por la justicia, por una jueza, ¿no? Baruburubudía, como diría Tato Bores, que tiene ¿no? su historia, que tiene su historia no muy positiva. ¿Se puede salir así? Ojalá que sí. Yo no entro en la valorización personal de José Luis Gambetta, con el cual tengo mucho respeto, no conozco hace mucho tiempo. De hecho, hemos hablado ayer por teléfono, yo estaba en Buenos Aires. Yo lo que no estamos de acuerdo nosotros en el Partido Justicialista, de hecho el Congreso Nacional que se hizo el martes me colocó en la figura de delegado del Partido Nacional hasta que se resuelva nuestra apelación en la Cámara Electoral. Nosotros no estamos de acuerdo en la intervención, en la decisión de la justicia de intervenir en la vida interna de un partido, cuando nosotros ya habíamos planteado a la justicia y al Congreso Nacional del partido nuestro cronograma electoral, que creíamos que tenía que tener un trabajo muy importante sobre una campaña de reafiliación de dirigentes, de afiliados, porque el PJ en el poco tiempo que estuvimos empezamos a hacer un trabajo de análisis del padrón, y el último informe oficial que recibimos son menos de 91.000 afiliados en un partido que tenía casi 120.000, y a tal punto hay que trabajarlo que cuando empezamos a cruzar con los listados de congresales nacionales para este congreso, nos damos con que había 4 congresales que no estaban afiliados. Uno de ellos era quien estaba impugnando inicialmente el planteo, que era el expresidente Amat. Yo también hablé con él me dijo que estaba en la construcción de otro espacio político. Entonces, digamos, hay que trabajar en reforzar los afiliados. Y nosotros veníamos haciendo unos pasos que implicaba ahora en junio la convocatoria de la resolución para octubre, con los plazos establecidos. Y bueno, en ese marco, sorpresivamente, llega la intervención judicial. Pero bueno, nosotros lo que queremos, y el mandato que yo tengo del Partido Justicialista a nivel nacional, es porque José Luis Gambetta es interventor judicial. Claro. Pero el Partido Nacional tiene una conducción política que me ha encargado a mí que sea el interlocutor con él. Yo ya he hablado con él. Y nuestro objetivo es que, independientemente de la instancia de apelación que tenemos, nuestro objetivo es que las elecciones internas se hagan. Claro. Nosotros no es que no queremos que se hagan, queremos que se hagan. Nosotros teníamos una planificación. Bueno, la justicia entendió que el camino lo debía organizar la justicia. Nosotros creemos que la organización debía hacerlo el Partido Justicialista. Y bueno, en ese camino estamos, ¿no? Hay que resolverlo. Se resuelve con las elecciones internas. Claro, exactamente. Yo me acuerdo que cuando se conoció la noticia de que ibas a ser interventor, inclusive cambiamos algún mensaje y me dijiste, mira, no puedo salir a hablar porque en la teoría soy, pero en la práctica no, porque todavía inclusive faltaba un paso en la Justicia Federal de Salta. Ella es la que habilitó a que yo asuma. Entonces, por eso es muy raro. Hoy no entendés cómo. Primero hubo que esperar a la Justicia Electoral de Salta, que es la que habilitó que vos asumas como interventor, y ahora es la Justicia Federal de la Capital Federal la que lo pone. Bueno, son las cosas, y que es una de las razones por la cual el Partido Justicialista a nivel nacional apeló la decisión. Es un tema de trámite judicial que va por sus caminos, no obstante lo cual nosotros
no vamos a obstaculizar nada para que las elecciones se hagan. Yo se lo he transmitido a José Luis, que más allá... Dijo Gambetta, sí, por lo que creo que va a venir ahora más tarde al programa de Lisandro, pero lo escuché en otros medios y dijo Gambetta, mucho antes de octubre vamos a convocar elecciones internas. Digo, hay un punto en común, porque era también tu objetivo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, nosotros entendíamos que previo, ¿por qué habíamos puesto octubre? Porque nos preocupa la situación del padrón del partido. Esto que vos estás manifestando ahora es tremendo, porque es la por vida, eso es la vida habíamos del partido. comenzado un proceso de afiliación. Te doy un dato. Nosotros habíamos llegado hasta segmentar el padrón y menos de 25 años había 700 afiliados. Claro. Entonces, ya que avanzamos un proceso de normalización, creo que el Partido Justicialista se merece una etapa de afiliaciones, de una campaña fuerte de renovación de dirigentes. Hay municipios donde tenemos tan poca cantidad de afiliados que no sé si va a alcanzar para 1 o 2 listas. Y nosotros lo que tenemos que generar es, teniendo en cuenta la cantidad de candidatos que tenés que presentar a consejos municipales, consejos departamentales, tenemos que facilitar la convocatoria a que los que quieran participar participen, no restringir. Porque hay varias razones, no es un capricho. Nosotros venimos de hace 3 elecciones que no hay PASO, ni internas partidarias. Claro. ¿Por qué? Porque se suspendieron las PASO. Entonces, ¿qué pasó? Para ser candidato en distintos lugares tenías que ir prácticamente con tu partido, porque como no podías disputar internamente, si quien conducía los partidos no te hacía el favor de ponerte a vos de candidato, tenías que buscar otro partido. Entonces hay partidos provinciales que se han alimentado del padrón del Partido Justicialista. Eso lo desinfló. Entonces todo eso hay que volverlo a poner en funcionamiento. No es solamente decir vamos a elegir candidato. Y después hay otro tema que sí sigo insistiendo, es la identidad. Claro. Ojalá que esta campaña que se va a iniciar cuando se disponga para los cargos, no sea solamente quiero ser candidato a presidente del PJ, quiero que el peronismo se plante de tal manera. Claro. Nosotros no podemos mirar a otro lado en este proceso del que estábamos hablando, nefasto y cruel del gobierno de Milei. Nosotros necesitamos un partido justicialista en Salta que se pare firmemente a construir una alternativa a nivel nacional y provincial diferente a la propuesta de Javier Milei, diferente a los libertarios. Yo no estoy de acuerdo en la conformación de un frente provincial donde haya algún sesgo de libertarios. Eso confunde a la sociedad. Yo creo que tiene que haber un mensaje muy claro. La alternativa política en la cual participe y se pare el Partido Justicialista de Salta debe ser en clara oposición al proyecto de Javier Milei, pero a favor de la construcción de una alternativa diferente. Claro. Las dos cosas, porque muchos dicen, pero claro. el peronismo no puede quedarse solamente en la oposición a Milei. No, es verdad. Pero tiene que ser claro, somos oposición a Milei. Exacto. Porque si no, esto de que no hablar del antimileicismo... Una cosa y otra cosa, digamos. Exactamente, pero las dos. No decir, vamos a construir un proyecto alternativo y no hablar de Milei. Ahora, en esa construcción, yo el otro día entraba en esta disquisición, ¿es una alianza electoral o es una coalición de gobierno? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque es momento para disimular algunas diferencias en pos del objetivo común. Lo primero, Fernando, hay que ser claro, lo primero que hay que hacer es frenarlo a Milei. Claro, sí. No puede pasar que en el Congreso, desde las provincias, le avalen la quita de subsidios al gas, y más de 600.000 salteños hoy se vean afectados porque van a pagar más el gas. ¿No? Eso, millones, casi 4 millones en todo el país. Sí, exacto. Pero hay votos de legisladores salteños que favorecieron a eso. No puede ser que legisladores nacionales, que se dicen ser peronistas, bloqueen la posibilidad de la interpelación a Adorni y el juicio por de censura, exactamente, la moción de censura por lo que está pasando con Adorni. No es posible que se frenen los procesos de juicio político e investigación sobre la situación del presidente Milei en la Cámara de Diputados. No se puede avalar que por un lado le digan a sectores poderosos de la economía, como lo que vimos ayer en la Bolsa de Comercio, te voy a bajar las retenciones, y a la gente le digan te voy a subir el gas. Exacto. Entonces, ¿dónde está la equidad del proyecto? Esto supera a los partidarios. Vuelvo al tema de los valores. Es necesario
sacarle el pie del acelerador al tema de las retenciones para que el campo y la industria crezcan, sí, pero también es necesario darle señales a la gente. Claro. Porque, ojo, sacar retenciones es menos recursos para el Estado. Para el Estado, entonces, claro. ¿por qué menos recursos para el Estado en este sector? Pero cuando vos decís, che, no, el subsidio a la gente del gas que está pagando, que va a pagar, no, porque el Estado, claro, el orden fiscal, pero el orden fiscal para uno y para otros no. Entonces, claro, volvemos de nuevo al principio, ¿no? Una Argentina cada vez más rica para los ricos y cada vez más pobre para los pobres, ¿no? Y el modelo, no es casualidad lo que vos estás diciendo. Es un modelo al cual fue Perú, al cual fue Paraguay, al cual en algunos aspectos y en algunos gobiernos Chile. Sí. Entonces, guarda, ¿no? Donde consolidemos, porque hay algo que diferenciaba a Argentina de otras economías latinoamericanas, que era lo potente de su clase media. Entonces vamos a ir a un modelo como en otros países latinoamericanos, con una inflación baja, pero con el 75% de la sociedad afuera del modelo económico, precarizada. Claro, hoy lo estamos viendo, ¿no? 7 de cada 10 argentinos no le alcanza el salario. No llegan, lo gastan en 2 semanas. Al que tiene salario y al que no. Entonces, por eso digo de que es bueno hablar de la inflación baja, pero no como producto de la recesión, sino como producto del crecimiento. Claro. Porque inflación baja como producto de la recesión tenés en gran parte de Latinoamérica, que hoy está estallada, que es el modelo donde quiere ir el gobierno de Bolivia. Y por eso el problema que tenemos en Bolivia ahora. Entonces, hay que mirar un poco alrededor qué es lo que está sucediendo y mirar lo que está sucediendo en los sectores más vulnerables de la Argentina. Entonces, también la discusión en el Partido Justicialista es esta. No es solamente fijo fecha de elecciones, no es solamente voy a un cronograma, que eso tiene que existir, pero en el marco hay que ser muy claro qué partido justicialista queremos, porque si no pasan lo que vemos que está sucediendo en el Congreso, ¿no? De esta charla que tuviste con José Luis, ¿crees que es posible trabajar desde Salta este camino? Mira, yo hablé muy poco con él, sí. En realidad yo estaba en Buenos Aires, sí. Quedamos en juntarlo, lo noté con muy buena predisposición. Él sabe, obviamente, de las posiciones políticas que yo represento, porque además no las oculté nunca, son públicas, sí. De la instancia de apelación que está haciendo el Congreso Nacional y el partido respecto a la situación de Salta, pero sí claramente que nuestra vocación es que las elecciones se hagan y se hagan lo más rápido posible, en un proceso ordenado que creeríamos que tenía que tener otras aristas, claro. En cuanto a justamente el padrón, la participación y demás, pero veremos. Yo no conozco en ese aspecto cuál es su posición y seguramente quedamos en hablarnos hoy para encontrarnos y la predisposición está, aparte vuelvo a decir, una persona que yo tengo mucho respeto y diálogo. Pablo, gracias por venir y vamos a estar atentos. No, muchas gracias. Te molestamos los próximos días para ver cómo va evolucionando esto y sobre todo teniendo en cuenta el planteo judicial, que también tiene que tener una resolución. Sí, lo que pasa que, bueno, también es verdad que los tiempos de la Cámara electorales son diferentes. El año pasado hubo una situación parecida a esta cuando asumió Berni, después Servini cubría igual que ahora lo desplaza y la Cámara Electoral confirmó la intervención política del partido casi 4 meses después. Claro. Entonces es posible que el proceso, antes que la Cámara pueda expresarse, el proceso avance. Entonces uno no puede quedarse tampoco en eso, pero además lo hemos hablado con las autoridades nacionales del partido y la idea es esa, ¿no? Es plantear que las elecciones se hagan y se hagan a la mayor brevedad posible. Si las elecciones se hacen, desde el punto de vista nuestro no van a tener ningún obstáculo. Qué bueno. Obviamente serás candidato. No sé, ni lo hemos visto todavía. Estaba yo en una situación de intervención que me lo impedía, pero bueno, ahora veremos también cómo se desemboca esto y yo creo en las construcciones colectivas, así que veremos. Ni siquiera, no lo había pensado nunca porque estaba en otra situación. Claro. Pero bueno, ahora veremos. Bueno, Pablo, gracias. No, gracias. Que tengas un